Bueno, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, la intención de lo que vamos a ver ahora fundamentalmente está armado en función de que nos vamos a adherir más a lo que sucede en el barrio y no hacia el centro. Por lo tanto, la densidad es relacionada con barrio observatorio. Por eso son 600 metros cuadrados. Y creemos que esa es la saturación, digamos, de este lote para que queden espacios vacíos o espacios públicos y, eh, y que haya una relación de lleno y vacío lógica, de acuerdo al tejido del barrio y no del área central, que es la que está, la que por ahí miramos, ¿no? De la parte más densificada. Vamos a recordar algunas cositas, como que esto está dirigido al pensamiento del lugar, como una herramienta para diseñar. Eh, Me gustaría que descubramos ciertas esencias que existen en el barrio, desde tipologías, de viviendas que hay italianizantes, hay viviendas chorizos, viviendas de distintas épocas. Es como un palincesto de la ciudad cuando va creciendo y se van superponiendo capas históricas, algunas y otras más nuevas, y esa convivencia es lo que genera ese eclecticismo, esa especie de mezcla bastante potente, que es lo que en definitiva resulta ser, ¿no? Pero en esas superposiciones descubrimos cosas que yo creo que hay que considerarlas para ver si las podemos trasladar al diseño, que son los pasajes, las callejuelas que hay en el lugar, los pasillos, que hay muchos de ellos, algunos espontáneos, otros ocupados, otros propuestos a lo mejor por algún intendente, con alguna plaza o algún lugar, algún paseo, pero, pero esas cosas son bastante consistentes en el lugar. Por otro lado, las viviendas que tienen entradas por patios, hay zaguanes, hay halls, separaciones, hay intimidad, eh, y todo se resume en una ceremonia del acceso, la separación de dejar el espacio público de ingresar a mi mundo interior, a mi vivienda, al lugar más sagrado, por así decirlo. Esas miradas, ese observar todas esas cuestiones, eh, bueno, se descubren filtros, texturas, colores, paletas, pinturas, y en definitiva son atmósferas, como decía Peter Zumthor, que es lo que me parece que hay que entrar a descubrir para poder entender estas distancias, estas cercanías o estas lejanías de acuerdo a las observaciones que vemos. Y todo esto hay que entenderlo desde el principio a través de las técnicas como las cuales voy a empezar a diseñar, que es entender qué es lo que es el colado, qué es lo que es el apilado y qué es lo que es el ensamble. El colado entendido fundamentalmente como el hormigón. Si vamos a entender que vamos a trabajar con hormigón, bueno, tenemos que entender que van a ser resueltos con encofrados o moldes metálicos o con encofrados o moldes de madera. Y ya pueden ser hechos con tablillas, con lo cual se va a ver toda una textura, o hechos con fenólicos, con piezas más importantes. Pero en definitiva queda el material, el hormigón como hormigón armado, que seguramente lo habrán visto en muchas obras. El apilado que se resuelve a través de los mampuestos que pueden ser ladrillos comunes, ladrillos vistos, o ladrillos cerámicos, o ladrillos de hormigón, de piedras, como Ale. Y el ensamble, por otro lado, que fundamentalmente trabajar o en acero o en madera o con componentes premoldeados.
de los sistemas que hay acá en Córdoba, hay dos fabricantes, pero digamos que fundamentalmente lo que nos vamos a abocar es al acero o a la madera, fundamentalmente. Bueno, entonces yo debo repensar o elegir alguna de estas técnicas para poder trabajar. Por otro lado, esta cuestión de recordar estos 5 puntos que me parecen fundamentales, que es el contexto, la tipología del agrupamiento y de la célula, los servicios, es decir, los servicios son los duros, las piezas duras que están vinculadas dentro de la tipología, como baños y cocinas, las circulaciones horizontales y verticales detectadas claramente, la estructura sobre la cual se sostiene todo, y en definitiva la síntesis de todos estos puntos anteriores resueltos en una sola pieza, ¿no? Que es lo que ustedes deben proponer. Esto es recordar un poco el lugar, el barrio, como para que estas son las visitas que hemos hecho entre ustedes y nosotros, las pendientes que son fundamentales. Esta convivencia entre la vivienda en altura y los vacíos, más atrás allá se alcanza a ver un espacio público que está propuesto dentro de esta manzana. Por ahí aparece alguna vegetación y que seguramente habrá que considerarla, o estos terrenos que están en pendiente. El de la izquierda es un terreno que lo tenemos dentro de los propuestos, ¿no? Y este terreno tiene al frente esta antena de una empresa de telefonía, que creo que hay que considerarlo como sí, es un factor negativo, pero ver qué hacemos con ella, ¿no? Por ahí de lo negativo sale lo positivo, cosas, porque son preexistencias, es parte del contexto. O este terreno que está frente al muro, este es Artigas de adelante, y bueno, esta cuestión de que este espacio va a ser un espacio público, es decir, va a ser tratado, y que aquel muro que se alcanza a ver al fondo, bueno, tendrá su consideración para ver si en algún momento se abre, seguramente, para que descubramos todos un parque público, ¿no? Que es el propio observatorio. Esta cuestión, si es la cuestión de la bajada, que ahí no se nota bien, pero que quizás acá más, y donde se ve claramente que ese espacio público cae en el terreno que está al lado del edificio alto, aquel de Goliat, como decíamos, David y Goliat. Va a haber que plantear una lucha entre un gigante y algo menor que vamos a tener que implantar allí, ¿no? Y esto es lo que decía yo, este descubrimiento. Esta es una foto de una vivienda que está al frente de alguna de estos lugares, de estos terrenos frente al observatorio, y que yo por un intersticio pude sacar esta casa que está retirada, que hay todo un patio. Este es un patio de acceso entre la calle y la casa que está al fondo. O estos que son lugares públicos, pero que de alguna manera es parte del observatorio, y que yo estoy acá afuera y tengo que ingresar a este lugar a través de este espacio que ahora es privado, pero bueno, en algún momento será público, ¿no? Ahí se ve claramente el desnivel, ¿no? El desnivel entre Artigas y el resto del centro. Fíjense que el piso más o menos le da como el tercer, cuarto piso de lo que es el edificio inacabado, el edificio que no está terminado, el de la izquierda, ¿no? Estos otros lugares, como que acá estamos intentando entrar ahí cerquita nomás, a un condominio, a un conjuntito de viviendas colectivas, pero que previo a la entrada tiene como especie de zaguán o lugar previo para decidir o voy por debajo o voy por allá arriba, por aquella escalera, ¿no? Pero me parece como que son cosas que hay que entrar a descubrir, o esta convivencia entre la vivienda italianizante y la vivienda contemporánea, y que tiene la vivienda italianizante
unos escalones para ingresar, es decir, hay 2 escalones tal vez para separarlo de la vereda. Es decir, que genera toda una plataforma de nivel interior bastante más alta que lo habitual. Con lo cual hace que si yo me asomo por esta ventana del medio o ingresar al zaguán, que es la parte del ingreso de la puerta, el zaguán es el espacio que queda entre la calle y el interior, bueno, nos genera como una distancia, ¿no? Una separación entre esa situación interior y exterior, ¿no? Y esto también se verifica en esta vivienda de esquina, que ustedes ven esa ventana que tiene como una especie de balcón. En realidad el nivel de piso debe andar, ¿alcanzan a ver el cursor ustedes? Es más o menos unos 40 o 50 centímetros de la vereda. Esa es la distancia de altura, ¿no? Y bueno, esta vivienda que tiene todo este ornamento, ciertas cornisas, ciertos trabajos de la mampostería, pero que en definitiva no deja de ser una vivienda de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, y esta convivencia entre estas calles o este trazado que por ahí permite bifurcaciones o miradas diferentes, ¿no? Eso es parte del barrio observatorio, hay que descubrirlo. O esta casa chorizo que está como abierta hacia la calle, que entre las rejas y la puerta pude sacar esta foto de este patio que queda hacia la medianera, es esta casa. O sea, yo metí entre los vestigios que queda, pero ustedes ven que por una cuestión de seguridad hay una separación entre la vereda y el interior, ¿no? Lo mismo que veíamos en la casa interiorizante. O esta otra casa más contemporánea, o quizás recuperando algo de lo anterior, pero que se niega totalmente a lo que sucede en el barrio, porque tiene 2 portones. Solamente lo que tenemos resuelto acá es el ingreso de 2 vehículos, y la casa, como ustedes ven, está atrás, pero está totalmente separada de lo que sucede acá en la calle, ¿no? O esta casa, que no es una casa, que serán oficinas o tal vez departamentos, pero que se separa de la calle por esta super reja que tiene en la planta baja. Pero fíjense ustedes cómo el autor de esto respetó las líneas de la casa del lado, a través de esta reja que llega hasta esa altura, o de este nivel primero, a través de un cambio allí en el nivel, y el edificio entonces, que tiene 2 plantas más, está retranqueado. Lo mismo que está retranqueado la vereda ya no es del ancho convencional, sino que tiene un poco más, ¿no? Un poco más ancho. Esta es una construcción más reciente. O esta convivencia de edificios públicos con el lugar, ¿no? O aquella lejanía de estas 2 torres que están sobre Pueyrredón, que me parecen bastante acertadas, pero que responden a un esquema de lo que sería un apilado, y cómo las aberturas puestas aleatoriamente generan como una vibración en el muro este que tiene cierta curvatura. O este retranqueo, ¿no? De pasajes, de pasillos, generando para ingresar a la vivienda o a otras viviendas la posibilidad de pasar a través de este pasaje, ¿no? O estas viviendas que están retiradas hacia adentro, generando este patio de acceso hacia la vivienda que está más atrás. Quizás no una vivienda no tan desarrollada, es más precaria, pero que existe esta cuestión de tratar de garantizar el paso entre patio y departamento, casa-patio o casa-departamento, la casa que está apoyada en el suelo. Y eso le genera cierta individualidad y cierto filtro. Después separé, para que veamos algo,
que son estas cuestiones que tienen que ver. Esto es un conjuntito de viviendas que está entre Medianeras, en Buenos Aires, y que, bueno, me interesa que lo veamos, ¿no? Es un barrio bastante densificado, que es esta propuesta, que es, diría, casi toda metálica, ¿no? Tiene, si bien está la estructura en mampostería o hormigón seguramente, pero me refiero que tiene este lenguaje que es una zona sobre la vereda, el ingreso a cocheras y el ingreso peatonal, y los niveles de arriba, cómo se van armando a través de una piel que es una piel que se mueve, que tiene elementos que se abren y se cierran, que en algún momento los abro y en otros momentos queda más oculto, generando cierta, no diría negación, pero cierto filtro más potente entre el interior y el exterior. Y el nivel superior, que es un nivel más comunitario, que es un nivel de un techo simplemente que cubre la terraza, ¿no? Cuando está totalmente cerrado, bueno, es este casi filtro, pero los elementos de cerramiento son translúcidos, por lo tanto hay cierto filtrado de lo que sucede adentro, ¿no? Profe, Eh, ¿y esos elementos sirven también sí, como para el asoleamiento, no? Porque me imagino que claro, esa casa está claro. orientada al oeste o al este. Sí, 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 exactamente. Es decir, permite que haya una comunicación entre el interior y el exterior. Y ustedes se fijan en el nivel de cocheras, que es el nivel de abajo, no tiene la altura convencional, sino que es una altura bastante menor, digamos 220, por decir algo, un número X, es decir, donde está el portón. Es decir, con lo cual ganan un medio nivel casi en la altura del edificio total, ¿no? Eh, bueno, eso ahí se puede ver claramente un poco más lo que sería la altura. Y esto es lo que se ve en el contrapuesto, es decir, contrafrente, hacia atrás, hacia el interior, el patio de lo que queda al fondo, que también sucede lo mismo, ¿no? Pero que de alguna manera la paleta de colores está respetada con los grises del barrio, los tonos, de alguna manera con la elección del material, ¿no? Eh, esto genera cierta... Ven el techo de arriba que es prácticamente como una especie de quincho abierto, por así decirlo, o de algún elemento que me permite entender, bueno, de que esto sucede de alguna forma. Esto es de Alonso y Cripa, en Buenos Aires, y también son 6 viviendas. Y está en un barrio de las afueras de Buenos Aires, en la calle Superi, el 3226. Le llaman Galería de Viviendas. Bueno, y por dentro, cuando vos entras, por las cocheras son como, no están cerradas, sino que las cocheras nos sirven para otro fin, es decir, como una plaza de arribo también, ¿no? Bueno, tengo la opción de subir a tipologías a través de una escalera o ir a las tipologías que están en planta baja, que dan hacia el patio de contrafrente. Y como son 2 bloques, ya lo vamos a ver en planta, que están en el espacio intermedio, quedan separados de las medianeras, con lo cual queda perfectamente iluminada la planta baja, para iluminación natural, ¿no? Esto es lo que sucede en la parte superior, que es como una especie de terraza quincho, donde hay una convivencia de las plantas y de otros equipamientos, es decir, no es una terracita pequeña, sino que permite el uso para otros fines, ¿no? Estas son las escaleras que dan en un nivel más alto entre los 2 bloques. Y las tipologías, que por ejemplo la tipología del último nivel, son tipologías en dúplex. Es decir, abajo está lo social. Por esta escalera accedo al nivel superior, que está comunicado por esta especie de doble altura, y que ustedes ven que todo lo que es la estructura no parece vigas colgadas,
sino que las carpinterías son de piso a techo, o por lo menos de viga a techo. Ahí hay una viga invertida y la abertura llega hasta esa viga. Es decir, no hay dintel y no hay antepechos. Fíjense en lo que es la otra abertura, que tiene el mismo tamaño de la escalera y que permite esta relación entre la calle o el exterior y esta parte superior, ¿no? Bueno, y vamos viendo otras cuestiones. Por ejemplo, acá se ve claramente lo que es este desplegable, digamos, de lo que es la piel exterior, cómo está compuesta con carpinterías propiamente que son móviles, y la piel esta que se adosa, que es de esa chapa microperforada. Bueno, se ve claramente también algunos canales sanitarios o elementos de NU en el corte para poder entender que las instalaciones no están, en este caso, están totalmente ocultas, ¿no? Esto es lo que veríamos en el nivel del dúplex, con la escalerita a los costados, a las medianeras, y la escalera central, que está en el núcleo central con su ascensor, ¿no? En este caso se ve dos dormitorios que dan hacia la calle y los servicios que dan hacia atrás, en este caso con un vacío en la forma lateral. Se ve claramente el orden de la estructura. Fíjense en ustedes dónde están ubicadas las escaleras, en lugares donde no es necesario, el patio que queda de separación del medio, los servicios donde están ubicados y los lugares donde debo estar, que en este caso son dormitorios que dan perfectamente al exterior. Entonces esto permite un orden de la visualización de la planta que permite entender la estructura, la tecnología, permite entender el funcionamiento, etcétera, etcétera. En un corte podemos entender claramente estos dos bloques, ¿no? Los dos bloques de viviendas y como las cocheras. En el bloque de atrás entendemos que hay un dúplex y en los dos niveles de arriba otros dos dúplex más de cada lado, ¿no? Bueno, son distintas axonometrías de las tipologías para poder entender cómo se resuelve todo, ¿no? Y la cuestión tecnológica, es decir, esta relación del S, M, L y XL, que está plasmada como para poder entender que esto es parte del componente de un todo, ¿no? De un todo necesario. Ahí se ve claramente en este corte fugado cómo podemos relacionar lo que es la calle, que es lo que está acá a la derecha, y el patio interior a la izquierda, y las dos torres, o los dos bloques, por así decirlo, separados por esta especie de patio vacío en la parte media, ¿no? Bueno, de alguna forma, ustedes ven cómo a través del corte fugado permite entender muchas cosas. No solamente tipológica, sino todo cómo se va armando, ¿no? Bueno, ahí se ve una axonométrica. Y ahora pasamos a otro ejemplito que me parece fundamental mostrarlo. Que este es un conjunto de un edificio que existía en realidad. Esto en México. Y bueno, el edificio era como una preexistencia. Este es el interior del edificio, y ustedes ven los balcones. Esto es metal y hormigón, fundamentalmente. El edificio fue hecho allá en la década del 80, 90, y se recupera, se trata de terminar a través de una intervención, que fundamentalmente lo que quiere decir, este es de un estudio de México que se llama, tiene unas siglas de larga AAU, y diéresis, BAC, es del 2019. El edificio tiene estas cubiertas, que las recuperan como lugares accesibles, con estos canteros que no están apoyados en el suelo por una cuestión de no generar posibles ingresos de humedad, sino que lo que intentan es a través de estas piezas suspenderlos
de esta manera, es decir, una estructura que permite que, al no estar apoyado en el suelo, bueno, por un lado no genera tanta carga general, pero por otro lado no genera un posible problema de humedad, ¿no? Entonces, se resuelve de otra manera, ¿no? Y bueno, vemos toda esta cuestión en distintos niveles de, por un lado, resolver todo lo que es la techumbre a través de este espacio plus de uso para otros fines, pérgolas, vistas. Es una situación bastante similar a la que tienen ustedes. Y estos balcones que indudablemente se generan a través de estos lugares de reja, es decir, que la fachada queda totalmente ventilada e iluminada, porque ven que esa malla metálica permite el paso del aire perfectamente. Y el interior, que es lo que me interesa más que nada mostrar de esto, que está con algunos tabiques de bloques de hormigón visto, pero fundamentalmente donde la estructura aparece vista, la estructura y las integraciones. Los pisos son de alisado cementicio, con un color, que en este caso es como un gris oscuro, pero fundamentalmente lo que se arma en el interior de las unidades es a través de estos muebles de madera que permiten separar las zonas íntimas de las zonas sociales. Y entonces nos da un aspecto que ya lo vamos a ver, esto, que nos permite entender, bueno, para qué, cómo que a lo mejor con este armado obtengo más flexibilidad y posibilidades de uso del espacio, ¿no? Eh, estos muebles, que en otros casos están dispuestos de otra manera, lo vamos a ver en planta, pero que permiten entender que por allí armamos una estructura y esa estructura hay que terminarla de desarrollar a través de elementos que pueden ser móviles, como piezas de equipamiento. Entonces se ven que en el mismo edificio todos los trazados de las instalaciones han sido previstos en forma vista, pero indudablemente requiere para esto todo un sistema de que todas estas piezas son duraderas, es decir, metálicas o que van colgadas y armadas de alguna manera, de una manera determinada que perduran en el tiempo, ¿no? Bueno, acá se ve claramente lo que es la convivencia de la madera y el hormigón. Me parece como que esto nos permitiría obtener, no miren el equipamiento, me parece espantoso, pero el equipamiento móvil, ¿no? Pero sin entender, por ejemplo, acá en este caso, el tema de una cocina abierta a este espacio, y que en definitiva está armado todo a través de muebles, y no de la cabina del ascensor que está de alguna manera en relación a todo lo que es el edificio, ¿no? Acá se ve claramente en la planta, si ustedes ven, no sé si lo ven claramente, cuáles son los muebles que están dispuestos y cuál es en realidad la unidad, qué dimensión tiene cada unidad y dónde están ubicados los servicios, es decir, que está en la parte media de la planta y todos los ambientes están en la periférica, en la parte periférica, por supuesto. La circulación, bueno, de alguna manera todo lo que es el equipamiento intenta resolver y separar lo que es social de lo que es íntimo, ¿no? Bueno, me pareció que podía ser un aporte, ¿no? Este es un proyecto interior, que si ustedes ven, la casa es esta, y el proyecto está todo adentro, acá no se ve nada, solo lo único que aparece es la puerta donde está justo detrás del señor que está pasando. Esa es la puerta del ingreso, es como un pasillo que se van a dar a arquitectura, se va a dar todo este conjuntito que está desarrollado en todo el interior de Manzana, pero que fundamentalmente resuelve la idea de patios o patios terrazas,
es por donde se accede en muchos de los casos. Y resuelve toda una cuestión muy austera en todo este interior. Acá se ven, yo para poder acceder a cada una de las unidades tengo que ingresar a estos patios, que son los que están vinculados con la circulación. Entonces se arma unas viviendas que son muy austeras, que están resueltas en forma muy racional, ¿no? Como para poderlos entender, ¿no? Ahí se ve claramente, y prácticamente, bueno, genera toda esta suerte de relación con el espacio exterior a través de estos patios que están vinculados a la circulación. Es decir, que la circulación se amplía un poco a través de los patios. Ese es el lugar, y como que es un tejido bastante similar al que ustedes tienen, ¿no? Y esto es lo que se produce en esos patios. Hay lugares para lavar, para un asador, un lugar para, quizás, no es solamente para entenderlo como lugar de acceso, sino como lugar de uso. Este es el patio de acceso del cual hablaba. Y ahora vamos a ver un conjuntito que es acá en Córdoba. Esto es de la decana, de Mariela Marquicio, Cristian Nanser y Germán Marguerite, en un barrio que está, viene a ser Rivadavia, vendría a ser hacia el norte del río, entre el centro y Cofico. Y le llaman ellos trípticos. Son 3 unidades que tienen, cada una de las 3 unidades, que se las ve claramente, definidas por la estructura. Acá hay una mezcla de lo que es un colado, hormigón, con lo que es un ensamble, porque tiene mucho de metal, estos perfiles, y tienen estas tres viviendas desarrolladas en la parte superior, 3 oficinas y 3 cocheras, por eso se llaman trípticos, calculo que por eso. Y tiene el ingreso peatonal a la derecha y el ingreso vehicular para cada uno de los vehículos que estacionan allí. Es un edificio entre medianeras, pero más o menos tiene lo mismo que ustedes en metraje que tienen que proponer, ¿no? Quizás es la mayor deuda de este conjunto, que si bien intenta tener una buena relación, pero en la medianera como que quedó como un caso pendiente, sobre todo, porque va a quedar por mucho tiempo esta casa que está a la derecha o aquella de la izquierda, probablemente conviva mucho tiempo, y bueno, queda esta medianera ciega o negada como una cuestión a resolver, ¿no? Esto es lo que vemos en un corte, es decir, la vivienda tiene una vivienda que tiene en muchos casos una doble altura, la oficina que tiene un desarrollo de extremo a extremo, hacia el patio interior, y la parte inferior que es no solamente para circular, donde están los medios, las escaleras, sino para el tema de los vehículos y alguna especie de zoom que está en relación al patio exterior. En la parte superior hay una terraza también habitable, o sea, usable, no negada, y entiendo que son lugares de servicio en la parte superior. Bueno, acá se ve lo mismo, y en la parte central están ubicadas las escaleras de los dúplex o de los lugares. La idea de las oficinas son oficinas para las mismas viviendas, es decir, que no, por eso ustedes ven una escalera que también llega allí. Acá se ve en planta claramente, el estar en la parte de vivienda, ¿no? El estar hacia la calle, la cocina comedor hacia el interior, y ese es un espacio como plus, digamos, entre las dos zonas sociales con la escalera. Bueno, este espacio queda como una especie de doble altura, después lo vamos a ver. Estas son las oficinas, que son 3, que están todas dando hacia atrás, hacia el interior. También tienen un
escalera y baño, debajo de la escalera se ubica un baño y las 3 cocheras, una para cada unidad de ingreso peatonal. Esta es la relación entre la cochera y la calle, es decir, que no hay es una carpintería muy translúcida, que permite una relación fuerte entre ese interior y ese exterior. Las escaleras interiores, para relacionar con la zona de vivienda, y esta circulación en este caso, bueno, convive el hormigón, ustedes ven el hormigón visto con el suelo que está tratado. Acá vemos el hormigón visto en su interior, y ustedes ven que las instalaciones también, en muchos de los casos, están visibles y están trazadas como haciendo casi como un dibujo. Esta es la doble altura que les hablaba en la zona de vivienda. Y las carpinterías son todas de piso-techo, es decir, hay una cuestión de limpieza para entender los espacios, la estructura, eso me parece muy bien. Bueno, esto es casi como el mueble ese de madera que veíamos en el ejemplo de ese de México, que me parece como una cuestión muy positiva. Y entender esto, esta es la doble altura de la estaría el estar, y este es el cocina, comedor y el espacio del medio, donde está la escalera, y es donde existe en este caso una biblioteca en esta tipología. Bueno, seguimos viendo lo mismo. Todo este encofrado que tiene el colado está hecho a través de fenólicos, por eso se ven esas puntas que alcanzan a ver en la losa, ¿no? Bueno, esto parte del estar y un pequeño entrepiso, en este caso, que lleva a la zona de los dormitorios. La escalera que nos lleva a los 2 niveles de la vivienda. Y en este último ejemplo que separé, que me parece que lo debemos ver porque esto de la mirada del lugar es muy importante. Esta obra es de Adolfo Mondeja, nuestro titular, y de su estudio, y que él seguramente en algún momento la va a contar mejor que yo, pero que esto es en la Estanzuela, terrazas de la Estanzuela, allá en la zona de las afueras de Calera, que es una localidad que está cerquita de Córdoba. Y yo me paro acá y pienso en esto que dije al principio, que es el contexto, o en entender el lugar, que entender esta mirada del paisaje exterior, hacia dónde, cómo me ubico, dónde me pongo. Y bueno, me parece que él debe haber estado en este lugar más de una vez para poder llegar a lograr esta propuesta. Que son 2 viviendas nada más, 2 dúplex ubicados en este lugar, pero que prácticamente la planimetría separadas por una escalera que es el lugar del punto de acceso, pero que en esta plaza, porque el proyecto es una plaza terraza, relaciona la calle, que es donde estamos parados en esta fotografía, y estas 2 grandes terrazas miradoras, que es donde se ubicarán en algún momento autos de forma transitoria, o no, o será un lugar para quedarme parado, pero donde está el señor aquel es Juan Cruz Martínez, quien vive ahí en uno de ellos, pero compañero nuestro en la cátedra. Y Juan Cruz está sentado en ese banquito, en esa pieza, que es un lugar de contemplación, es un lugar casi como sagrado, ¿no? Me parece como que es un lugar ceremonial. Y estas 2 plantas, estos 2 algarrobitos, o 3 algarrobitos, no los plantó Adolfo, estaban allí antes, fueron dejados adrede. Si ustedes se fijan, a ver, la baranda no llega hasta el borde, llega anticipadamente para no cargar con peso ese
esa plaza, ese voladizo, e impedir que lleguen vehículos hacia ese borde, que no está previsto estructuralmente, quizás para sostener cierta carga. Entonces, por eso se queda antes, ¿no? Y esto de mostrar por ahí, o lo que uno piensa con lo que uno enseña o propone, es parte de lo que tenemos todos en esta cátedra, de tratar de enseñar lo que uno hace, ¿no? Y en ese sentido, bueno, con Adolfo tenemos mucha sincronía. Fíjense en el detalle de lo que es la baranda, que no es menor, como da vuelta con la misma pieza superior, ingresa como una cuestión de continuidad hacia la escalera que va desciende, y que esa escalera que es monolítica, porque tiene un granilit, que es una piedrita muy pequeña, como un 0,20, y que es la que resuelve la superficie de la pared y la del escalón. Es un pequeño detalle, y bueno, el fotógrafo excelente, porque en la sombra de la baranda aparece el rulo ese que hablábamos recién, ¿no? El interior, que son muchos muebles, no muebles, porque la biblioteca es un mueble, la mesada de la cocina es un mueble. Si yo le saco todo, queda solo el espacio puro, y no hay la estructura, casi como que no aparece, sino que está escondida entre los mismos tabiques. El mueble de la biblioteca esconde una escalera que desciende por detrás de ella hacia la zona de los dormitorios, ¿no? Este es un croquis de Adolfo, que me parece fantástico, para entender un poco cuál es la idea, la sensación del lugar. Las plantas, esa escalerita que decía, que bueno, esconde, y los servicios donde están ubicados, y hacia dónde tengo que hacer la propuesta de apertura, porque de adentro también se ve todo ese paisaje que veíamos exterior. En el nivel inferior, donde están los dormitorios, las escaleras, la escalera central y la escalera interior, ¿no? El corte, para entender dónde se alojan los servicios, fíjense dónde están los tanques y hasta dónde llega el vehículo. El vehículo apoya en la tierra, no apoya en el techo. El techo es una plaza peatonal en ese sector, donde está la vivienda. ¿Se entiende, no? Claramente. Y bueno, en otro corte por otro lugar, para entender que la zona social tiene una terraza de expansión. La zona privada no lo requiere, por lo tanto, queda sin la terraza, ¿no? Y por último, esta mirada, esta vista, de entender ese paisaje, que seguramente es lo que lo inspiró a hacer más que un objeto, a hacer una gran plaza, para conservar la mirada y no anteponer nada. Es decir, que yo paso por la calle en auto y siempre voy a estar viendo el paisaje, no estoy viendo un objeto. Entonces me parece un proyecto totalmente democrático en ese sentido, si se quiere. No es un proyecto egoísta, no es imponer la arquitectura frente al paisaje, sino adecuarlo y consagrarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, creo que acá dejo de compartir. Muchas gracias.